Nada, yo os voy a hablar de, como está en el programa, de DMD y la lucha por la muerte digna en nuestro país. Naturalmente no me voy a ceñir a DMD, sino hablar de reflexiones acerca de lo que nos ha convocado aquí, que es vida digna, muerte digna y pensar a muerte voluntaria. En primer lugar, deciros que nos preocupa la muerte digna porque nos preocupa la vida. El antagonismo entre muerte y vida, en mi opinión, es falso. La muerte es parte de la vida al final, no es lo contrario. Y porque nos preocupa la dignidad de la vida, nos preocupa la dignidad de la vida hasta su final, que es la muerte. Y lo que vamos a hacer, como ha comentado el profesor Martínez Castro, es pensar entre todos la muerte voluntaria, que va mucho más allá y trasciende lo que es la eutanasia o la regulación que se ha hecho de la misma en nuestro país. Deciros que el proceso legislativo que culminó el año pasado, ahora se cumple un año de la entrada en vigor, como ya sabéis, de la ley, tuvo antes 15 iniciativas legislativas. Ha sido un proceso largo y complejo. La mayoría de estas iniciativas legislativas fueron presentadas en primer lugar por Esquerra Republicana y en ocasiones sucesivas ha sido Esquerra Republicana y Izquierda Unida fundamentalmente los partidos que han intentado legalizar la eutanasia en nuestro país. Vale. Por fin tenemos una ley de eutanasia, ley que no satisface nuestras propuestas, pero que damos una bienvenida porque supone un hito, en mi opinión, a nivel legislativo. Por primera vez se reconoce en nuestro país el derecho a solicitar ayuda para morir y esta prestación es una más en la cartera de servicios. Aspecto muy importante, en mi opinión, porque hay otros países que despenalizan, como por ejemplo Suiza, el suicidio asistido, pero no es una prestación gratuita. Y entramos en una discriminación, como ocurre tan a menudo en nuestras sociedades, que quien tiene dinero puede acceder a estas prestaciones. Sin embargo, en nuestro país es una prestación gratuita. Es verdad que lo que propone la ley de eutanasia, y todos lo sabéis aquí, nos parece muy restrictivo porque supedita mucho el derecho a recibir la ayuda para morir a el beneplácito, al vistiplau, al visto bueno de las médicas, en un proceso que valoran nuestra capacidad, valoran nuestra decisión, valoran nuestra situación clínica o el contexto eutanásico y en última instancia son ellos quienes nos dan permiso para recibir esta ayuda. Nos parece una restricción excesiva a la libertad de los seres humanos a decidir sobre su propia vida sin tener que pedir permiso a nadie. Y esto me lleva a compartir con vosotros ciertas reflexiones sobre el morir y la muerte. Es verdad que la muerte no es una elección, vamos a morir queramos o no. Somos mortales en necesidad. Entonces, lo que sí que podemos elegir es cuándo, cómo y dónde morir. Hasta cierto punto. Y porque la decisión de morir, de la que también nos ha comentado Rafael, es la base de la libertad. Tomamos una decisión libremente de querer acabar nuestra vida, de morir. Y a mí esto me parece el núcleo de la reflexión que debemos hacer, o en mi opinión que os propongo. La muerte nos va a llegar a todos, ya lo he dicho, como un acontecimiento, un hecho más. Pero lo que queremos hacer de esta necesidad, de esta obligación de la naturaleza, es hacerlo algo humano, hacerlo un acto.
y los actos humanos se caracterizan por una decisión tomada en libertad. En la vida hay muchas cosas que nos acontecen y hay algunas que en la medida de nuestras posibilidades las decidimos voluntariamente. Y la idea es la capacidad y el derecho que tenemos los seres humanos, más allá de que nos den permiso los legisladores o los médicos, a morir cuando y como queramos. Es decir, la muerte voluntaria sin ninguna restricción, más allá de la decisión libre de quien decide acabar con su vida. Ello me lleva también a recalcar que lo que subyace a la muerte voluntaria no es, y también Rafael ha hablado de ello, ni la compasión ni la consideración de un sufrimiento. Es la libre decisión, sin más. ¿En qué base cada ser humano su decisión? Es cuestión suya. Sin embargo, la ley hace mucho hincapié en el sufrimiento, como si eso justificase la excepción. Y además sufrimiento que, aunque la ley hace hincapié que quien valora el sufrimiento es aquel que lo padece, sí que lo valoran personas externas a nosotros. Y no solo valoran nuestra situación de sufrimiento, sino que valoran nuestra decisión, si es libre en su ecuación. Y es muy curioso que en el proceso, que no voy a nombrarlo, ya lo conocéis, de la decisión de solicitar la ayuda, y que esta ayuda que solicitamos se nos preste, hay un momento que se habla de deliberación, algo que comentamos muy a menudo entre nosotros y nosotras. ¿Qué significa eso de deliberación? Porque no lo tenemos nada claro, o lo tenemos claro pero no estamos casi de acuerdo. ¿Por qué? Porque muy a menudo en la práctica de la medicina, deliberar supone que cuando nosotros solicitamos algo, en este caso la muerte voluntaria, son los profesionales de la medicina quien deliberan con nosotros. Y sabemos que muy a menudo este proceso de deliberación se convierte en un proceso de convicción, es decir, llevarte a su terreno, hacerte reflexionar. Si a eso unimos otra terminología que se usa mucho hoy en la clínica de paliativos y de la atención al final de la vida, se habla también de decisiones compartidas o toma de decisiones compartidas. A mí la palabra compartida también me rechina. Creo que la decisión es de aquel que la solicita, del ciudadano o ciudadano del paciente. Si los médicos o médicas que nos atienden no lo comparten, es su problema. Porque la última decisión es la nuestra, no la suya. Pero sigue habiendo en medicina mucho paternalismo, mucho ejercicio de control y de poder sobre los ciudadanos. En la misma línea del poder que ejerce la medicina y que la ley, habiendo roto en cierta medida, y ahora lo comentaré, este poder, todavía subyace, es cómo se contempla en el desarrollo de la ley el suicidio asistido. Al ser un suicidio acompañado con presencia de los profesionales, pierde mucho las características de suicidio y se queda como en un suicidio desdibujado. Opinábamos que, en nuestra opinión, el suicidio asistido, pues yo solicito, se me concede, se me da acceso a la medicación y yo me la tomo cuando, como quiera y donde quiera. Al estar supeditado la presencia de los profesionales, incluso la toma de vías, por si acaso no funciona, pierde mucho la característica de suicidio. Y esto ya hay médicos y médicas que están reflexionando y haciéndolo público al respecto. Por ejemplo, ha habido algún caso en Cataluña de personas que lo han solicitado, pero decían, bueno, es que no sé cuándo me lo voy a tomar, quiero tomar la decisión de tomármelo cuando quiera y donde quiera, por ejemplo en la playa, en el monte o donde quiera. Y claro, te tiene que, si no, tiene que decirnos una fecha y dónde, porque tenemos que estar. Es decir, pero si yo me suicidio, ¿por qué tienen que estar? No, pero por garantías. Bueno,
¿Garantías un poco de qué? Si la medicación es la adecuada, en principio no va a haber ningún problema. Es decir, que son características que se ven en la ley, que se ha abierto la libertad de una manera importante, que celebramos, pero muy, muy restringida. Ni qué decir este proceso de verificación de un médico responsable, un médico consultor, la comisión, es decir, parece que hay que pasar 15.000 filtros para darnos permiso a esa excepción tan extraordinaria que es disponer de tu propia vida. Nuestra posición, y aquí todos lo sabemos, es que tenemos derecho a una muerte voluntaria más allá de la medicalización de la misma. Reivindicamos que no haya que medicalizar la muerte a ningún nivel y sobre todo no haya que pedir permiso. Aparte de estas críticas a la ley, que para mí son las fundamentales, hay otras que hemos publicado y hemos comentado, que es como la no aceptación, no se contempla en la ley la posibilidad de prestar esta ayuda para morir a menores de edad. Nos parece un error, y lo hemos comentado repetidas veces, porque los menores también mueren, a veces en situaciones tremendas, y porque se les niega la posibilidad de acceder a una ayuda para morir. Es verdad que depende de la edad, de la menor o el menor, había que contemplar el papel de los padres, pero como se contempla en muchas otras intervenciones sanitarias. Y sin embargo, se les excluye. Vale. Es verdad que la muerte, en mi opinión, no es nada más que el fin de la vida, pero el fin último y definitivo. La muerte de cada uno es, como dijo Derrida, cada vez única y cada vez el fin del mundo. Cuando yo muera, para mí será el fin del mundo, definitivo. Es verdad que los demás quedan, pero yo me acabo. Y creo que, en mi opinión, pensar la muerte es pensar que yo soy finito, que no hay vida más allá de esta vida, y que con mi vida se acaba todo, de manera definitiva. ¿Que eso duele? Sí, en parte, despedirse de los que quieres, pero hay que reconocer que la vida a veces duele mucho más que la muerte. Que hay vidas durísimas, no solo por circunstancias de enfermedad, sino fundamentalmente por circunstancias socioeconómicas, y duelen mucho más que la muerte. En palabras de Chantal Maillard, en Occidente tendemos a sobrevalorizar la vida y menosvalorar la muerte. Ni la vida es tan de rosas, ni la muerte es tan oscura. Depende. ¿Y de qué depende? De cada uno de nosotros. Porque, como la muerte digna se basa en la libertad, no podemos hablar de categorizaciones universales de una muerte digna. Depende de la persona que está muriendo o que decide morir. ¿Cómo no cabría categorizar a nivel universal de características de una vida digna? Una vida digna es una vida vivida en libertad. Pero la libertad real, y para poder ejercer la libertad, hay que tener ciertos soportes. Siempre que hablo de la muerte voluntaria, recuerdo cuando hace ya años me pidieron una conferencia sobre muerte voluntaria en Valencia, de donde yo resido, para una asociación de inmigrantes africanos, subsaharianos. Y a mí me pareció como una contradicción a los que me lo pedían. Digo, mirad, estas personas tienen bastante con sobrevivir como para plantearse la muerte voluntaria. Lo que hacen es gastar todas sus energías para vivir hoy. Y me llevó a reflexionar que seguramente es un lujo de ciertas sociedades el que podamos hablar de la muerte digna, porque vivimos dignamente, nos podemos plantear una muerte digna. Pero la vida digna y la muerte digna, para que no se queden en teoría, necesitan de un soporte social. Tenemos derecho
a la educación, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la atención sanitaria, tenemos derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. O se legisla para que estos derechos se puedan disfrutar de manera eficiente por la ciudadanía, o el derecho se queda en meras palabras que nos contentan socialmente porque tenemos una legislación progresista. Pero eso se plasma en leyes que hagan accesible a toda la ciudadanía la educación, la sanidad, la atención social, la atención a la muerte, o se queda en aguas de borrajas, en meras palabras. Es decir, el reto es pasar de los derechos a los hechos de una manera eficiente. Y en eso creo que DMD, como movimiento ciudadano, nos ha comentado Loren en la presentación del curso, somos fundamentalmente, y hemos sido en los casi 40 años de existencia, un grupo de activistas que hemos luchado porque los derechos al final de la vida sean una realidad. Y tenemos, yo creo, bien claro todos que los derechos no se regalan, se conquistan. Aquí estáis, como en todos los ámbitos de este tipo, muchas más mujeres que varones. Y si alguien sabe que los derechos se luchan y se conquistan, sois vosotras. Que hasta hace muy poco no podíais votar, no podíais tener cuenta bancaria, no podíais, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie ha regalado estos derechos. Hay que conquistarlos. Y para ello hay que hacer un activismo eficiente. Activismo que no está reñido con la reflexión. Para que un activismo tenga sentido, debe ser retroalimentado por la reflexión y la teoría. Pero solo la teoría no permite avanzar en la adquisición o la conquista de derechos efectivos. Y además vivimos en un contexto internacional social que está poniendo en evidencia que cualquier conquista que logremos a nivel legislativo se puede perder cualquier día. En la actualidad está en todos los medios la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. Esto es un indicador de que los derechos que hemos adquirido, con mucho esfuerzo social, los podemos perder cualquier día. Cualquier día. Incluso este derecho que hemos conquistado o abierto la puerta medianamente en nuestro país. Es verdad, y también de todos es conocidos, que el Partido Popular y Vox han recurrido al Tribunal Constitucional. Pero eso ya nos hablará esta tarde Presno de la ley de eutanasia y la Constitución española. Pero es verdad que hay una amenaza continua para que aquellas pequeñas conquistas las podamos perder cualquier día. Eso significa que el activismo de DMD sigue teniendo sentido, tanto más ahora que tenemos aprobada la ley como antes. Para ello tenemos simplemente que reflexionar, y también nos hablará en su momento Loren, de aquellos países, fundamentalmente Países Bajos y Bélgica, que ya tienen ley de eutanasia hace 20 años, y cómo ponen de manifiesto la necesidad de organizaciones ciudadanas como la nuestra que velen por el cumplimiento de la ley. Y aquí llevamos un año y ya tenemos experiencia de que hay comunidades autónomas en el cual el ejercicio de este derecho se ha dificultado de manera extrema y se sigue dificultando. Fundamentalmente Madrid y fundamentalmente Andalucía, como saben bien, desgraciadamente, los compañeros y compañeras que nos acompañan. DMD está al lado de estas personas que solicitan y se les ningunea, se les engaña, se les dificulta, se les niega este derecho. Tenemos que estar detrás nosotros para poder asesorar, acompañar y luchar para que se reconozca su derecho. Pero también DMD deberemos estar activos no solo para que la ley se cumpla, sino para que vaya evolucionando hacia menor burocracia administrativa y para que se amplíe los requisitos de la muerte voluntaria.
Es verdad que parece un poco pronto para hablar de esto, pero nosotros lo hablamos ya antes de la ley y seguimos hablándolo. Vamos a seguir luchando para que los niños entren, para que el acceso no sea tan restringido. Seguimos luchando y en su momento las compañeras de Cataluña hicieron una aportación importantísima. Nosotros decíamos, incluso públicamente, de MD, criticando la ley que no admitía las enfermedades mentales o de salud mental. No es cierto, la ley no dice qué tipo de enfermedades, habla de situaciones. Pero es verdad que también debemos luchar para reivindicar que cualquier diagnóstico de enfermedad mental no significa incapacidad. Como muchos psiquiatras o especialistas mantienen, porque el culmen del poder médico, en mi opinión, está en los especialistas en salud mental, en que al diagnosticarte como salud mental te quitan la capacidad de decidir, como si tener un diagnóstico supusiese ya la incapacidad para poder decidir eso u otras cosas. Y esto es verdad que hay un movimiento ya de años ante psiquiatría, pero que hace falta y es muy importante reivindicarlo. Porque detrás de esto no solo está la contaminación de la psiquiatría como discapacidad para tomar decisiones, sino también, desde la misma perspectiva, la patologización de la solicitud de la muerte. Son muchos que hablan, cada vez más, de que pedir la muerte es un indicador de una patología psiquiátrica, como mínimo de depresión. Entonces, cuando unos profesionales reciben una petición, lo primero que tienen que hacer, que deliberar y que valorar, es por qué esta persona lo está pidiendo. Hay que eliminar los obstáculos que le hace pedir eso, porque entonces no lo pedirá. Y esto es una falacia más manipuladora de la libertad de los sujetos. Son muchos desde la perspectiva ñoña en muchos casos de la bioética, no siempre, pero en muchos casos, de un paternalismo, que hablan que lo importante es cuidar, aliviar el sufrimiento y acompañar. Desde una posición paternalista que ya he comentado, de compasión. Y no pedimos compasión, pedimos respeto a nuestra decisión y a nuestra libertad. Es verdad que ha habido cambios, empieza a haber paulatinos, en muchos de los compañeros y compañeras de paliativos que han confrontado los paliativos con la muerte voluntaria, cada vez más están aceptando públicamente que son complementarios, pero habría que decir que muy a menudo esa aproximación pretendidamente tan holística en los cuidados paliativos no es nada más que un paternalismo inaceptable. Yo quiero profesionales que me atiendan, no quiero profesionales que me quieran, ni que me compadezcan, ni que me acompañen. A mí me acompañan los seres que yo quiero y que me quieren. Y creo que los profesionales deben ocupar un segundo o tercer puesto. Y esto yo creo que es importante reivindicarlo para este enfoque a veces tan paternalista y ñoño de compasión. Y por último quisiera hacer hincapié en unas breves reflexiones sobre la muerte voluntaria o la decisión de morir. Yo creo que es importante que como adultos que somos, que creo que venimos reflexionando desde hace tiempo en la libertad en nuestra vida y también en nuestra muerte, que la decisión de una muerte voluntaria no espera que haya momentos dramáticos. Yo, por mi parte, tengo bien claro que intentaré morir voluntariamente. ¿Cuándo? No lo sé, pero mi decisión está tomada. No es una decisión impulsiva, es como una característica que yo he intentado en mi vida, no sin dificultades, plasmarlo en mi desarrollo vital, desde una dependencia absoluta cuando yo era pequeño, a
un crecimiento paulatino, de ir liberándome de las improntas que la educación dejaron dentro de mí y que no eran nada más que restricciones a mi libre decisión. Me sentía culpable de decidir cosas y paulatinamente he ido adquiriendo mayor libertad. Y espero que esta libertad llegue hasta el momento que yo decida: hasta aquí hemos llegado, Javier. Y os aseguro que no voy a pedir permiso a nadie. Puede ser que ayuda si la necesito, pero permiso no. Y no voy a dar razones de por qué. Lo hago porque yo quiero. Y el por qué se lo puedo cantar a mis seres queridos, a mis amigos o a mi familia, pero no a los poderes públicos, ni a la medicina, ni a los jueces. Y esto me lleva a recordar una carta que tengo todavía en casa de una persona a la cual acompañé en su decisión y la ayudé, como a tantas otras, para acabar su vida de manera voluntaria, cuando naturalmente la ley no estaba en vigor, pero lo hizo, y en mi opinión una persona valiente, como tantas que nos han dado lecciones, tantas anónimas que nunca han salido ni han querido exponerse a los medios. Y esta persona, por protección de sus seres queridos, dejó una carta en que explica al juez su decisión libre, voluntaria, que nadie le ha ayudado de manera necesaria, que muere sola para no implicarlos, pero explica en la carta de una manera magnífica, que no he traído por respetar su intimidad, aunque es anónimo. Dice: pero no le voy a decir, señor juez, los motivos son míos. Solo quiero que sepa que la decisión ha sido mía y los medios para provocar mi muerte me los he procurado yo, que soy adulta, y como adulta quiero morir, pero no le voy a dar razón ninguna del motivo. El motivo, claro, yo lo sabía, y sus seres queridos, pero era el suyo, que a nadie le importa. Deciros, esto es un poco, yo creo, la actitud que late detrás de nuestro activismo. Pero activismo que, como todos sabéis, es complejísimo, porque no solo queremos romper el tabú de la muerte. Pensar la muerte es sanísimo. Hay que pensarla, es una realidad. No tan negativa como se dice, en mi opinión. En la medida que se piensa, yo creo que vamos superando este miedo atávico a no aceptar que somos finitos, que nos acabamos. Que además, aunque yo sea lo más importante para mí en este mundo, y es así, no soy nada respecto al mundo. Que cuando yo me muera, después de unos años, ni me se recordarán de mí. Yo digo, ¿y qué falta hace? Ninguna. Ninguna. Es decir, quitemos, no sería la palabra seriedad, pero solemnidad a la muerte y a la vida. Yo soy importante para poquísimas personas y además cada vez menos importante. ¿Pues por qué? Pues porque los hijos crecen y lo normal es que nos necesiten cada vez menos. Y yo, que en un momento para mis hijas era el varón más importante, su padre, ahora debo ocupar el cuarto o quinto puesto, naturalmente detrás de su pareja o de quien ellos han decidido. Pues eso es la vida. Quitemos dramatismo y trascendencia a la vida. Somos todo para nosotros, pero no somos nada. Y por eso, cuando yo muero, yo pierdo todo, pero el mundo apenas pierde nada. Nada. Perderán mis seres queridos, pero poco. ¿Por qué poco? Porque si yo, comentando con ellas en este caso, que no quiero vivir a toda costa, que cuando yo crea que mi vida ya no tiene sentido, o por mi situación, o porque está cumplida, o porque no quiero ser dependiente, o por lo que sea, yo me voy a ir, y me voy a ir libremente y de manera voluntaria. Decía, si esto lo comentamos, esto lo hace mucho más aceptable para ellas. Y esto es también parte de nuestra labor como DMD. No solo activismo para controlar, vigilar, denunciar los incumplimientos
de la ley, sino ayudar a las personas que se acercan a nosotros a aceptar la muerte, a superar el tabú de la muerte y ayudarles a afrontar la muerte. Naturalmente si quieren, porque no tenemos que convencer a nadie, pero sí ayudarles a quitarse este peso que nuestra cultura judeocristiana nos ha metido en la médula de que la vida no nos pertenece, de que la vida es de Dios, que la vida es de la naturaleza, que la vida es del Estado, que la vida es sagrada, más allá de la carga religiosa de la palabra. La vida no es tan sagrada. Es importante, hay que respetarla, es digna, pero no le demos tanta trascendencia. No la tiene, en mi opinión. Vale, quiero ya acabar, había pensado hablaros media hora, he hablado un poquito más. Y sin más, son reflexiones que he compartido, no quería hacer una lección magistral, ya ha dicho Rafael, y yo opino lo mismo, de profesorado poco, de magistral menos, sobre todo cuando hablamos esto, de la vida y la muerte. Y a mí me gusta intentar hablar de la vida y la muerte, intentar, porque cuesta, no desde la erudición, no desde la reflexión teórica, sino desde la reflexión encarnada o impura, con mi experiencia, mi vida, las situaciones que he compartido, porque yo creo que esto aporta más que reflexiones teóricas, meramente de juegos a veces verbales, a veces muy curiosos, muy atractivos, pero hay que pisar terreno, bajar a la realidad, y la realidad es mi vida, la vuestra y la de cada ser humano, que en un momento dado decidimos llevar a cabo lo que hemos pensado mucho tiempo, que es la muerte voluntaria. No es una decisión impulsiva. Sin más lo dejo, porque si no, los conferenciantes decimos acabo y no acabamos, y entramos en un bucle. Se acabó, gracias, y ahora sí que vamos a pasar el micrófono, no para que preguntéis, yo no puedo contestar casi nada, puedo hacer preguntas, sino para que opinéis, y pensemos la muerte todos juntos. La muerte no se piensa aquí arriba, la muerte se piensa donde estamos, y vosotros y vosotras tenéis también mucho que aportar al pensamiento de la muerte. Gracias, y cuando puedas, Neil, ¿está por ahí? Sí, gracias. Tenemos un micrófono, levantáis la mano y lo pasamos. Gracias. Muy bien, Gabriel. Gracias, Javier. Cuando has hablado de la libre disponibilidad de la vida, yo la reflexión que hago es a raíz de lo que he visto en mi propia familia. Cuando he empezado a hablar del tema de DMD y demás, mi hermano pues, tiene una actitud totalmente favorable y tienen hecho el testamento vital, también dos de ellos, pero el otro día en una charla precisamente en Úbeda, uno de mis hermanos dijo públicamente, pero bueno, llegará un momento en que un médico nos pueda recetar algo que vamos a la farmacia y nosotros nos lo tomamos cuando queramos. Y es la misma idea que otro de mis hermanos y una prima han comentado. Yo no voy a hacer testamento vital porque tengo muy claro que yo me voy a suicidar. En ese sentido que tú has dicho. O sea que esa idea no es tan rara, y yo la encuentro en un ambiente tan próximo y de pueblo como el de mi familia. Y creo que es algo que debemos de insistir, que todo esto está muy bien, que la LORA hay que mejorarla, que hay que en fin, ponerla mucho más favorable, o tipo Bélgica o Países Bajos, pero que el último objetivo es el otro. Sin necesidad de graves problemas de tener que comprar por internet con inseguridad un producto, si llegara un día
a producirse eso que en Holanda se está empezando a debatir. Sí, gracias. Gabriel, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que la muerte voluntaria es eso. Y he dicho así muy brevemente que el suicidio asistido que propone la ley tiene mucho de asistido, poco de suicidio. Es decir, parece ser, y esas disquisiciones médicas y bioéticas, y un acto directo, indirecto, y no sé qué, lo digo riéndome para decir, claro, la eutanasia la provoca directamente el médico, por cierto, la enfermera, que es la que pone la medicación, y cuando es suicidio asistido eres tú. Bueno, yo creo que son disquisiciones teóricas que yo no comparto, y no sé qué opinará Miguel Ángel Presno, pero hay juristas como Joan Carles Harboner que dicen que prácticamente a nivel jurídico es lo mismo. Pero claro, yo sí que reivindico que haya acceso a esos medicamentos, tendría que ser controlado, no sé hasta qué punto, porque claro, en una sociedad tan garantista que hay tanto control que merma la libertad. Y ese equilibrio yo no sé dónde está, pero yo desde luego, y creo que nosotros todos reivindicamos la posibilidad de acabar con mi vida de manera segura, por eso necesitamos acceso a una medicación que nos garantice una muerte rápida, indolora, pero sin tener que depender tanto del poder médico. Es verdad, yo no sé, aquí hay muchos médicos y médicas, ¿qué opináis? Pero yo he trabajado toda mi vida en contacto con enfermería y medicina, y la mayoría de médicos, y desgraciadamente muchas y muchos médicos jóvenes, que pensábamos que iba a haber un cambio. Yo tengo cosas, el otro día revisé, de hace 30 y tantos años, que probablemente el acceso masivo de las mujeres a la medicina cambiaría la práctica médica, como había estudios en su momento que empezaba a haber un acceso masivo de mujeres a la judicatura española, y parece que sí que estaba habiendo un cambio. Yo, sin embargo, deciros que respecto a la aportación de las mujeres a la medicina, mi experiencia es que apenas ha cambiado nada. Es decir, que seguramente las mujeres, en su acceso a ese proceso tan difícil de acceder a especialidades, el examen MIR y tal y cual, muchas veces les quita toda la característica más humana que tenían para convertirse en especialistas. En mi opinión, cada vez son más ingenieros el cuerpo humano y menos médicos. Estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones de Rafael, que en esta medicina posclínica, en que casi ya no se va el enfermo, desde luego no se le toca, pasas por 1000 especialistas, más que por 1000 especialistas, por pruebas diagnósticas. Yo que he trabajado mucho en imagen médica, medicina nuclear, en estas cosas, los chicos y chicas que estaban haciendo la residencia, yo les llamaba así por lo jóvenes que eran, decían, es que no hace falta ver al médico, a mí me pagan por ver al enfermo, me pagan por ver imágenes e interpretarlas. Digo, muy bien. Digo, ¿y tú piensas alguna vez cuando estás viendo, y yo entraba a la sala esa con esos ordenadores enormes, y los cortes de las rezos, y digo, ¿quién hay detrás de ese cerebro? Sí. Dice, Javi, es que eso no es relevante. Lo relevante es la eficacia de nuestro diagnóstico. El que guiemos las decisiones clínicas que van a tomar los clínicos de otras especialidades, o la radiología intervencionista. Claro, y entonces yo les he comentado, y muchas veces, y en mi hospital me conocen por esta frase, digo, cada vez sois más ingenieros y menos médicos. Y todavía, y yo creo que cada vez más, el poder médico se basa en el poder de la ciencia. Es verdad que la biotecnología médica ha adquirido unos poderes tremendos y una capacidad de intervenir, por qué no de curar, increíble, pero a expensas de obviar el ser humano. Ya no hay sujetos, hay máquinas. Máquinas en la línea, cuando yo hice mi estudio de posgrado sobre la construcción social del cuerpo en la medicina moderna, desde una perspectiva de género, Descartes, cuando habla de la nueva ciencia, habla también de la medicina, y dice, este método científico, si se lleva a la medicina,
va a suponer la cura de muchísimas enfermedades, seguramente la superación de la vejez y probablemente la superación de la muerte como condición humana de la naturaleza que un día la ciencia la va a superar. Bueno, yo creo que esto es una fe ciega, ingenua en la capacidad de la ciencia, pero que esta ingenuidad hay mucha población que la vive así. Y eso yo creo, y retomo el discurso, que acrecienta el poder médico. Cada vez son más eficientes en todo, ¿eh? Y eso a veces les alimenta el ego de una manera tremenda. Y claro, resulta que ahora llegamos la ciudadanía reivindicando no solo la autonomía en todo el proceso clínico para renunciar a tratamientos, para que se nos informe, sino incluso para tomar la iniciativa. Es decir, vengo a verle porque quiero recibir la ayuda para morir. Claro, y eso rompe totalmente el esquema médico, ¿eh? Ellos y ellas estaban habituados a que nos fuésemos quejando de dolor o de disfunción para darnos un diagnóstico y probabilidades de intervención, para corregir o disminuir el dolor o el sufrimiento y o la disfunción. No, y resulta que ahora vamos a pedir la ayuda para morir. ¿Y por qué? Digo, pues mire, en principio porque quiero. Y ahora después se lo explico un poco. Hay que explicarlo un poco porque si no, no te la concede. Es decir, esto que también ha ocurrido con la interrupción voluntaria del embarazo, era la mujer quien va y dice, mire, quiero interrumpir mi embarazo. Esto de quiero que tomemos la iniciativa a la ciudadanía, todavía la medicina le rompe los esquemas. Pero debemos seguir luchando y reivindicando lo que Demede siempre ha reivindicado. El cuerpo es mío y yo hago uso del mismo como quiero. Y yo tengo mis derechos reconocidos por la ley de autonomía del paciente y los reivindico, y no me dejo manipular como quiero. Pero hay que recordar, y perdonar que me alargue, pero lo he hecho con toda idea, una intervención corta para alargarme en las preguntas. Es verdad que este ejercicio de la autonomía que nosotros recomendamos, en la práctica clínica cotidiana, muy a menudo vemos como los usuarios, los ciudadanos, no hacen uso de la misma. No solo, por ejemplo, cumplimentando el documento del testamento vital, que no lo cumplimentan, un derecho que tienen y no ejercen, seguramente porque no se ha divulgado por el tabú de la muerte, pero también porque el ejercicio de la autonomía no es tan fácil. Y en situaciones clínicas, los sanitarios sabéis mejor que yo, médicos y enfermeras, que en situaciones críticas, mi madre está muy mala, digo, pero doctora, ¿usted qué haría si fuese su madre? Y claro, lo que debe decir la doctora es decir, mire, no es mi madre, y lo que yo haría no es relevante. ¿Usted la conoce? Dígame. Y lo que yo debería decir, le ha preguntado a mi madre, porque resulta que este paternalismo médico también los ciudadanos lo tenemos. Cuando un familiar está enfermo, demandamos de los médicos muy a menudo que no se lo digan. Yo la conozco, yo no sé qué, y la claudicación de silencio sigue funcionando. Y sigue funcionando el no hacer uso de la autonomía. Lo que usted diga, doctor, lo que usted diga, doctor. Claro, es mucho más cómodo. Y que tú me contestes, no, mire, es tu salud, Javier, no lo sé, yo te he explicado lo que tengo que explicarte, dime qué te parece. Yo digo, no, lo que usted diga, a ciegas, a veces es mejor. Y por último, esta reflexión de las contradicciones ciudadanas, y somos un movimiento ciudadano, es que hablamos de la asignación terapéutica, del intervencionismo médico, que a toda costa sigue interviniendo, con frases absurdas, pero a las cuales nos agarramos, mientras vida y esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De malvivir 3 meses más? Porque eso es una frase. ¿Qué significa cuando hay vida, hay esperanza? El ser humano tenemos biografía, no biología. Es verdad que sin biología no tenemos biografía, pero la biografía es mucho más. Bueno, pues esto de la asignación terapéutica, sobre todo en hospitales, donde yo he trabajado más que en primaria, se ve cotidianamente que son los familiares de las personas, sobre todo en unidades
cuidados intensivos. Quien demandan, por favor, haga todo por mi madre. De 92 años, con pluripatología y con... No, haga todo. Y eso me he unido y a cabo. Yo trabajaba en el Hospital La Fe de Valencia, de los más grandes de España y todas esas cosas. Antes era universitario, era politécnico, ¿verdad? Hospital Politécnico y Universitario La Fe de Valencia. Digo, esto es la hostia, perdonad. Porque antes era universitario, pero lo importante es que fuese politécnico, dependiente de la Universidad Politécnica. Y es verdad que hay mucha población que todavía sigue demandando ir a la fe, porque si vas a la fe, no te mueres. Digo, mira, te mueres seguramente peor. Y perdonar la broma, pero es así, ¿eh? Es verdad que tienen intervenciones increíbles, que tienen unidades a nivel nacional de referencia y tienen investigación, sí, sí. Pero al final nos vamos a morir. Porque sí. Porque lo que nos mata no es la enfermedad, es la vida. Porque estamos vivos, vamos a morir. Y se acabó. Y somos adultos para aceptarlo. Y por último deciros, yo si pienso en eso, en la vida eterna, me entra un sopor que me muero. Y no me refiero en la vida eterna de ese en otro mundo, no en este. Yo dice, ay, ¿no te gustaría vivir 100 años? Y digo, pues lo dudo. Porque como llegaré, no, me gusta mucho la vida, mucho. Pero mientras pueda vivirla. Y dudo mucho, quiero ser realista, de que yo viva 20 años más. Yo estoy ya en el epílogo de mi vida. Bien, estoy muy bien, pero vamos, cada día un poquito peor, ley de vida. ¿Y qué pasa? Que me quiten lo vivido y lo bailado. Y con la cara bien alta y sonriendo, hasta que se acabe o yo diga, ¿cómo se dice? Suficiente, me sale en inglés, perdonar, enough is enough. Dice, ya basta, o por vida cumplida o por lo que quiera. Vale, otra pregunta, y procuraré ser más corto porque cada una no puede ser una conferencia. Espera, ahí está parado yo después. Ahí. Y después aquí. Buenos días. Gracias, Javier, por tu conferencia y por todas tus aportaciones. Una pregunta. Yo tengo una duda, soy sanitaria y con lo cual sí tengo el sesgo todavía ahí un poco clavado, ¿no? Y entonces, una pregunta que quiero hacer es, ¿se sabe cuántas eutanasias han fracasado cuando en la primera dosis o en la única dosis? No sé si he hecho bien la pregunta. Es decir, yo lo digo por el concepto este que hay de tenemos que... tiene que estar presente un médico, una enfermera, y lo que tú estabas comentando, ¿no? Cuando yo decido irme, ese concepto de... Yo siempre lo he defendido, bueno, es que a lo mejor quizás si no es efectiva la medicación hay que actuar, ¿no? Y por eso he defendido el que hubiera un médico o una enfermera, que tampoco considero que sea necesario eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego hacer una observación que sobre todo los que hemos trabajado, a lo mejor en otros organismos pasa lo mismo, ¿no? Pero en la sanidad sobre todo, aquello de que crea comisiones para que algo no funcione, crea comisiones, ¿no? Y entonces no funcionará. Me refiero a todo el proceso que nos han puesto delante de llegar a concedernos ese derecho que tenemos, ¿no? Sí, respecto a la primera pregunta yo no sabría decirte, yo creo que no, pero aquí está Fernando y Mercedes, otros médicos, yo no conozco casos que la medicación haya fallado, pero vamos, no lo sé. Es decir, yo sí que he oído en conferencias, pues como vosotros, en médicos, en el Hospital La Fe, y, hombre, que es que puede haber un vómito y tal, pues se toma un antiemético y no lo sé, pero yo creo que si la medicación es la adecuada, en la dosis adecuada, la probabilidad de que falle es prácticamente ínfima. Y me hace una gracia, tanta preocupación de si falla eso, valoran también otros tipos de medicaciones, de esos tratamientos que nos dan. Porque si para unas cosas hay que ser exquisito, y en otras es una ligereza
como a veces someternos a tratamientos que están en fase de investigación, y a veces, no, a veces no, muchas veces sin decirlo, y sin tener efecto, como en cuenta efectos secundarios y comorbilidad. Bueno, lo que sabéis los sanitarios mejor que yo. Yo no sabría decirte, Fernando, ¿tú sabes, o Mercedes, si ha habido casos que la medicación ha sido adecuada? Sí, hay algunos casos anecdóticos en los cuales con 15 o 20 gramos de pentobarbital por vía oral la muerte ha tardado varias horas en acontecer. Incluso hay un caso que se describe que pasaron 20 horas, no se sabe por qué, no hubo vómitos, no se sabe, o sea, una vez superado el problema del vómito, de que tú tomes un cóctel cuando, bueno, uno de los cócteles es Resochín, con un tranquilizante o sin tranquilizante, bueno, pues a veces puede provocar una reacción del cuerpo que expulse esa medicación porque siente que es algo malo, que es algo venenoso. Esto también ocurre con personas que han tratado de suicidarse con setas venenosas, que es un método atroz, es una cosa dolorosísima y muy poco recomendable. Entonces, por eso se han hecho los protocolos, y los protocolos son un poco exagerados. O sea, con 15 gramos de pentobarbital por vía oral, pues el 99,9% de las personas se morirán en 40 minutos. ¿Verdad? ¿Qué pasa si duran 2 horas? Pues claro, el médico también tiene que saber cuánto tiempo te va a estar allí. Pues a lo mejor queda para ir al cine. Es decir, que tiene una vida, no está a tu disposición para lo que tú digas, y mucho menos si serán las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, por eso el protocolo dice, pues le pones una vía, y si la cosa se demora más tiempo del que hayas convenido con esa persona, pues le pones la medicación intravenosa para que se pare y le provoques la muerte. Y yo creo, a ver, yo noto cierta acritud en contra de la profesión sanitaria, y no estás obligado a pedirle la eutanasia a un médico o a una médica.